Muy buenas tardes, tengan todos y todas a esta nuestra barra académica, aspectos didácticos del incidente de reparación con nuestra querida doctora Judith Natalie García. Hoy, en nombre del Defensor del Pueblo, doctor Carlos Camargo Asís, del Director Nacional de la Defensoría Pública, doctor Julio Acosta Durán, y de nuestro Defensor Regional, doctor Pedro Molinares, les damos a todos una cordial bienvenida. Quiero darle una cordial bienvenida a los defensores del Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Guajira, a nuestros queridos defensores públicos de Santander, Meta, Tolima y Cundinamarca, y creo que tal vez ahorita tendremos más defensores de diferentes regionales, así como abogados litigantes de todo el país que se han ido uniendo poco a poco a nuestra barra académica. Hoy tenemos un tema bien importante que son los aspectos didácticos del incidente de reparación. Yo les invito a que todavía, aunque no hemos comenzado, puedan compartir con sus colegas este enlace que les hemos enviado. Los que no tengan el enlace, por favor, me hacen un mensaje de WhatsApp al 300-765-9580 y con todo gusto estaremos compartiéndolo. Doctora Judith, muchísimas gracias por su apoyo. Le damos una cordial bienvenida a esta nuestra barra académica de la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena y la Dirección Nacional de Defensoría Pública. Este espacio es suyo, doctora. Bueno, muchísimas gracias a la Defensoría Pública por esta invitación. El día de hoy realmente voy a tratar un tema que es pues bastante controversial, por decirlo de algún modo, toda vez que tenemos aspectos que todavía, digamos, no se han revelado del todo en este tema del incidente de reparación integral, es decir, me da un minutico, doctora, disculpe que le interrumpa, tenemos a nuestro director nacional de Defensoría Pública, el doctor Julio Acosta. Doctor, bienvenido, estaba ya extrañándolo mucho. Bienvenido. Hola, doctora Judith Natalie, ¿cómo ha estado? Pues simplemente para darles acá, pasaba para saludarlos simplemente. Estamos acá esperando otra reunión. Estamos muy agradecidos y muy contentos de que esté con nosotros, doctora Natalie. Muchas gracias por aceptar esta invitación acá de la Defensoría del Pueblo y de la Regional Magdalena, en la que realiza este evento. Estamos muy contentos y gracias de verdad. A usted, doctor, muchas gracias por la invitación. Somos seguidores en Twitter, pero no hemos tenido la oportunidad de compartir espacio, así sea virtual. Sí, correcto. Ya veo que están en directo. Pues muy bien, fabuloso. Acá en estas barras somos muy puntuales. Lorenita nos ha enseñado eso y entonces vamos a continuar con el saludo muy respetuoso y muy cordial para todos nuestros defensores públicos que nos acompañan esta tarde acá en este evento académico. Como lo hemos dicho en otros lados, la academia sigue, la capacitación es una preocupación constante para la dirección que represento y sobre todo hemos encontrado acá con Lorena un aliado pero espectacular. Entonces, doctora Natalie, muchas gracias por aceptar esta invitación y continuemos, por favor, gracias. Bueno, doctores, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como les estaba comentando, el día de hoy les tengo un tema sobre el incidente de reparación integral. Es un tema bastante discutible, ¿por qué? Porque dentro del Código de Procedimiento Penal pues no tenemos una regulación exacta de cómo se debe tramitar el incidente y por tanto pues vamos a ver que en la práctica hay como muchas modalidades o muchas prácticas que tienen para adoptar el trámite que mejor corresponda pues a las garantías de los sujetos procesales y por tanto pues me verán que yo voy como a dar un bosquejo conforme a lo que nos ha enseñado la USAID a través de los modelos de preparación de audiencias, pero pues también hay unos márgenes o unos lados donde haré un paréntesis para también mostrar que hay otras maneras de pronto de abordar el objetivo de la audiencia. Les voy a compartir para el efecto unas pequeñas diapositivas que tengo. Entonces, ¿me confirman si las están viendo ahí?
Doctora Lorena, ¿se están viendo las diapositivas? Ya están a la... Listo, correcto. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro dentro del incidente de reparación integral es que dentro de este trámite no se va a discutir la responsabilidad penal. Recordemos que el trámite del IRI viene después de ejecutoriada la sentencia que declara la responsabilidad penal del procesado. Entonces, eso lo vamos a tener muy claro, sobre todo cuando vamos al decreto de pruebas, tener especial atención en que no se deben discutir aspectos nuevamente sobre responsabilidad penal. Aquí lo que se busca en el incidente es precisamente la indemnización de los daños que ha sufrido la víctima como consecuencia del delito. En este caso, pues vamos a ver que el incidente no solamente va a tener como objeto perseguir esa reparación por parte del acusado, sino que también se puede convocar a otros sujetos como el asegurador o el tercero civilmente responsable. Dentro de esta indemnización de daños sufridos hay que dejar claro que existen tanto daño que son, digamos, extrapatrimoniales como los patrimoniales. Y en ese orden de ideas es muy importante que cuando ustedes, ya sea como defensores o como representantes de víctimas, tengan a su cargo realizar algún tipo de petición sobre esta indemnización, pues tengan claro cómo se dividen y las subclasificaciones que tienen esta clase de perjuicios, para que obviamente sea más organizada y digamos que tengan en cuenta qué es lo que se debe probar en cada caso. Quiere decir entonces que dentro del incidente de reparación integral lo importante es la acreditación de que existió el daño derivado precisamente del hecho punible y cuál es la cuantía de ese daño. Vamos a ver que la responsabilidad civil que se va a discutir aquí va a excluir aquella que se discute en los procesos civiles. Quiere decir que una vez acudimos al proceso penal, no podemos acudir, digamos, si la sentencia no nos fuera favorable, no podríamos acudir ahora a la jurisdicción civil. Entonces son trámites excluyentes, o vamos al proceso de responsabilidad civil extracontractual a perseguir la indemnización de esos perjuicios, o nos vamos al incidente de reparación integral luego del proceso penal para ese objetivo. Por ello, una de las circunstancias que da lugar al rechazo del incidente de reparación integral es precisamente cuando se demuestra que en efecto existe proceso ante la jurisdicción civil administrativa tratando de procurar la indemnización de los mismos perjuicios derivados de la conducta punible. Vamos a ver quiénes son las personas que pueden proponer el incidente. Vamos a ver que en primera instancia, pues la víctima a través de su apoderado. Es muy importante dejar claro aquí que la víctima en el incidente de reparación integral siempre tiene que ejercer sus derechos a través de postulación, es decir, siempre tiene que estar representada por un abogado. La Fiscalía puede presentar el incidente de reparación integral en aquellos casos de violencia sexual cometidos con ocasión del conflicto armado. Vamos a ver que hay algunos aspectos que regula la Ley 1719 del 2014 sobre el incidente de reparación integral y que van a ser aspectos transversales que deben tener en cuenta en este trámite. El Ministerio Público, obviamente, cuando se trata de vulneración de derechos de carácter colectivo, también podría iniciar el incidente de reparación. Igualmente el defensor de familia, tratándose de delitos cometidos contra menores de edad, el Código de Infancia y Adolescencia nos dice que cuando los representantes legales de los menores que han sido víctimas de delitos no promuevan el incidente de reparación integral dentro de los 30 días siguientes, pues se habilita a que el defensor de familia haga la respectiva solicitud de apertura del incidente de reparación o también el juez lo haga de manera oficiosa. Para estos eventos en que el incidente de reparación integral se hable de manera oficiosa, pues obviamente tendríamos que esperar, pues, primeramente que transcurran los 30 días que se tienen para la entablación del incidente, para pues obviamente darle el tiempo a que los directamente legitimados ejerzan o no esta opción. Cuando el incidente se inicia de oficio, pues hay que dejar claro que el juez no puede ser de alguna manera juez y parte al tiempo, ¿cierto? Entonces, si bien el incidente, el juez lo va a iniciar de oficio cuando se trate de un menor víctima, no quiere decir que el juez de ahí en adelante vaya a ser el representante de ese menor. Lo que va a hacer es realizar la apertura del incidente, citar
a los representantes de ese menor víctima, al defensor de familia, para que acuda también a la convocatoria del incidente y represente esos intereses del menor, o en su defecto pues acudir al sistema de defensoría pública. Aunque en casos de menores pues realmente lo más coherente con el sistema es que acudan a través del defensor de familia. ¿Quiénes participan en este incidente? Bueno, vamos a ver que la participación del incidente va a estar marcada pues, por el sentenciado, obviamente, que es la persona sobre la cual va a recaer esa pretensión indemnizatoria, la víctima, que en este caso, pues esa visión de víctima, recordemos que desde el año 2006, digamos, ya la Corte Constitucional ha aclarado una visión mucho más amplia de víctima. Es la persona, es el perjudicado que ha sufrido un daño real, concreto y específico como consecuencia del delito. Pero se quitó aquella expresión que estaba antes frente a la víctima como una víctima directa. La aseguradora, en este caso, la aseguradora puede ser convocada por la víctima dentro de la solicitud de apertura de incidente, o puede ser solicitada por el sentenciado una vez se le ponga de presente el incidente de reparación. Lo mismo sucede con el tercero civilmente responsable, que es aquella persona que deba responder por el hecho ajeno y resarcir los perjuicios de la víctima. En este caso también opera que puede ser convocado por la víctima dentro de la apertura del incidente o puede ser llamado por el sentenciado durante el trámite. Este tercero civilmente responsable incluso puede acudir directamente al incidente de reparación integral. La Corte Constitucional así lo ha previsto en sentencias como en donde se ha establecido que cuando, por ejemplo, sobre ese tercero civilmente responsable ya ha existido un decreto de medidas cautelares previas en diligencias, por ejemplo, ante el juez de control de garantías, este tercero pues puede acudir al incidente de reparación integral sin necesidad de ser convocado por ninguna de las partes, precisamente para hacer valer sus derechos, sobre todo pues si se encuentra o su patrimonio se encuentra afectado. Para hablar un poco más de este tercero civilmente responsable, los invitaría a leer la sentencia C425 del 2006, en donde precisamente se habla mucho de las características de este tercero civilmente responsable. Sin embargo, en el 107 nos da más o menos un acercamiento al concepto, diciéndonos que es la persona que según la ley civil debe responder por el daño causado por la conducta del condenado. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, que dentro del margen de los procesos que llegan a incidentes de reparación integral, la más de las veces se cita como tercero civilmente responsable muchas veces, por ejemplo, en accidentes de tránsito, culposos, de lesiones personales. Muchas veces se cita, por ejemplo, al dueño del vehículo o a la empresa, por ejemplo, de transporte a la cual estaba afiliado, si es un vehículo de servicio público. Digamos que este es como el ejemplo más, digamos que con más frecuencia se da sobre ese tercero civilmente responsable. Aquí vamos a ver entonces que podrá ser citado obviamente por esa solicitud de la víctima, del condenado o de su defensor. Lo ideal es que se cite precisamente a esa audiencia primera, la audiencia primera donde se va a iniciar el trámite, donde se va a dar la apertura del trámite. Y dentro de la sentencia C425 del año 2006 vamos a ver cómo la Corte nos dice que este tercero civilmente responsable no es una parte y no es un interviniente, pero que sí participa en igualdad de condiciones que la víctima. Es decir, él puede también llamar en garantía al asegurador, puede aportar pruebas, puede controvertir las pruebas que se alleguen, desvirtuar la presunción legal que lo llama a responder por los daños causados, también puede rebatir la existencia del daño, el monto del mismo, o también pues puede reconocer la existencia de ese daño y conciliar. Esto es un poquito contradictorio y pongo de presente que en uno de los módulos de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, cuando hace alusión a la justicia restaurativa, precisamente pone en entredicho digamos que la conclusión a la que llega la Corte Constitucional en esta sentencia, dado que ellos advierten que teniendo todas estas facultades, tanto de contestar las pretensiones de la víctima, de ponerlas en entredicho, de aportar pruebas, de controvertirlas que se alleguen,
es como un poco ilógico decir que no tenga la calidad de parte o de interviniente, porque de alguna manera pues él sí está teniendo una facultad amplia dentro del incidente, e incluso la Corte ha comparado que digamos que esa participación goza de todas las garantías con las que goza la víctima también dentro de su pretensión indemnizatoria. Entonces, digamos que sí es un poco como dejar esa crítica que se hace frente a que pues realmente tiene que tener calidad de sujeto procesal para entrar, digamos, a tener todas esas prerrogativas o esas garantías dentro del trámite. El llamado en garantía, pues obviamente allí pues se tendrá que traer prueba del contrato de seguro que ampara precisamente ese llamamiento en garantía. Para ello entonces vamos a ver que hay sentencias también pues recalcan que esa participación del llamado en garantía pues también se puede hacer por parte de la víctima en el inicio del incidente, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable, quienes pueden llamar a esa aseguradora con el fin de que responda por los daños civiles que hubiese podido ocasionar la conducta punible, amparados precisamente en ese contrato de seguro que digamos que concierta o que es el fundamento de la reparación que tiene, o del deber de reparación que tiene el llamado en garantía. En este caso vamos a ver que en un inicio o la redacción del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal traía como un debate frente a cuál era la participación de ese llamado en garantía, porque parece ser que dentro de esa redacción decía que se iba a citar exclusivamente para efectos de la conciliación. Perdón, cuando el artículo 108 nos hablaba de la citación del asegurador, nos hablaba que era solamente con esa finalidad de la conciliación. Entonces ya la Corte, cuando viene a analizar ese tema, declara, digamos, saca del ordenamiento esa palabra exclusivamente, lo declara inexequible, bajo el entendido que esa citación a la aseguradora no puede ser solamente con el objeto de conciliar. ¿Por qué? Porque el incidente de reparación precisamente busca resarcir esos perjuicios ocasionados a la víctima. Entonces, si le decimos al asegurador que solamente va a ser citado para estar en la audiencia de conciliación, si aquella conciliación es fallida y él no puede continuar durante el trámite o no está obligado a continuar dentro del trámite del incidente de reparación integral, pues finalmente entonces la sentencia que se produjere y donde eventualmente se le pudiese ordenar la reparación de perjuicios, pues no podría tener, digamos, una orden específica al llamado en garantía, si es que aquel no participó durante todo el desarrollo del incidente de reparación integral. Por eso es entonces que cuando la Corte analiza esos artículos empieza pues a hablar no solamente de esos derechos que cobijan a las víctimas y que debe también garantizarse no solamente a través de la jurisdicción civil, sino ante el proceso penal. Dice la Corte entonces que lo más adecuado es que el llamado en garantía no solamente sea citado para efectos de la conciliación, sino que él debe tener debe tener ese deber de, si es citado, desarrollar todas las actuaciones derivadas de su derecho de defensa, es decir, igual que el tercero civilmente responsable, el llamado en garantía también va a poder participar activamente en esa audiencia de conciliación, negarse a conciliar también, no solamente proponer el acuerdo, sino negarse a aceptarlo, controvertir las pruebas, aportar pruebas propias, solicitar las que requiera para de pronto oponerse, digamos, o presentar algún tipo de exclusión de ese contrato de seguro, desvirtuar también la responsabilidad civil que pueda tener esta responsabilidad en respecto de él, pues, civil contractual frente pues a la persona que lo llama en garantía. La calidad del beneficiario, precisamente de la persona que suscribe la póliza, digamos que puede, en palabras más, pues es simplemente oponerse a esa reparación económica reclamada y que pueda ser amparada por el seguro. Entonces él podrá, digamos, tener todas las prerrogativas probatorias y las etapas de alegación y controversia necesarias para poder, digamos, ejercer su debida defensa. Solamente con esta interpretación de la norma pues es que se consigue precisamente que la víctima pues pueda perseguir también la indemnización de los perjuicios a través de el llamado el asegurador.
Entonces, si bien ustedes, pues cuando se lee el artículo 108 se pudiese pensar que solamente participa el llamado en garantía en la etapa de conciliación, lo cierto es que por desarrollo jurisprudencial vamos a tener al llamado en garantía como otro partícipe de la audiencia con igualdad de facultades a la hora, digamos, de alegar y en la etapa probatoria. Esto entonces nos garantizaría poder efectuar condenas en su contra en caso de haberse probado la responsabilidad de indemnizar los daños sufridos por la víctima. Voy a trabajar este modelo de trámite de incidente de reparación integral con, digamos, con la división de 2 audiencias. Como les decía al inicio, el trámite de la incidente de reparación es muy complejo porque las normas del Código de Procedimiento Penal no hacen una regulación exacta de cuál debe ser el paso a paso de la audiencia. Entonces vamos a encontrar que incluso cambiando de distrito judicial, de circuito o de juzgado, podemos encontrar prácticas diversas para el desarrollo de las audiencias. Tomé como modelo, pues para no confundirnos tanto, el modelo que nos trae la UDAD, la OSAID, en el modelo de audiencias de conocimiento, donde nos dan como un paso a paso, y en este modelo la audiencia de incidente de reparación integral o el trámite del incidente se divide en 2 audiencias. Hago esta salvedad porque otra de las, digamos, de los documentos que muchas veces se consultan a la hora de llevar a cabo el trámite del incidente de reparación integral es un libro de procedimiento penal acusatorio del doctor Nelson Saray, que yo creo que muchos de ustedes lo tienen o han escuchado hablar de él. Ese libro parte o digamos que tiene una estructura que va de 3 audiencias. A lo largo de la explicación les voy a decir más o menos él en dónde divide para crear una tercera audiencia. Bueno, primero pues cuando recibida esa solicitud de reparación, hay 8 días para fijar la audiencia. Y en esa primera audiencia vamos a tener como primer paso el reconocimiento de la calidad de víctima. Este reconocimiento vamos a tenerlo que llevar como un paso previo siempre y cuando pues ya nos hubiese reconocido dentro del procedimiento ordinario, ¿sí? Dentro del, digamos, del proceso penal que dio origen a la sentencia condenatoria. Devolviéndome un poco la solicitud, se puede hacer pues una simple solicitud de apertura del incidente, pero lo recomendable es que el incidente de reparación integral se presente de manera escrita. Esto pues por cuanto es importante establecer lo que tiene que ver con que digamos si estén especificados bien en lo que tiene que ver con la pretensión, cuál es el objeto, por ejemplo, si estamos discriminando perjuicios, es decir, cuáles son los perjuicios extrapatrimoniales, cuáles son los patrimoniales, si vamos a traer un juramento estimatorio, presentarlo una vez con el escrito en donde estamos solicitando la apertura del incidente. Y también es muy importante, digamos, precisar, por ejemplo, si vamos a pedir pruebas testimoniales, es decir, se sugiere o lo ideal es que esa solicitud se presente, digamos, ya con todas las características de una demanda, digamos, para tener esas pretensiones. Esto pues porque facilita también el desarrollo de la audiencia. Pensemos, si viene la solicitud ya completa, vamos a tener entonces que previa a la citación o en esa misma citación que se haga la audiencia inicial, pues vamos a poder correr traslado al demandado de esta pretensión indemnizatoria y en esos términos pues vamos a ver que se va a facilitar muchísimo más el desarrollo de la audiencia. Ahora bien, lo digo como una buena práctica porque realmente nada exige que la solicitud pues tenga que llevar todo lo que lleva la demanda de una vez, la cuantía, la indemnización, las pruebas que se van a llevar, pues no se exige, la norma no lo exige, pero sí sería, digamos, una práctica muy buena a la hora de dar por iniciar ese incidente de reparación. Recordemos también el tema de la caducidad.
recordemos que son 30 días hábiles después de que se da la sentencia condenatoria y que queda en firme. Es decir, tenemos que esperar a que se surtan todos los trámites y esté ejecutoriada la sentencia, no se puede dar antes de ese término. Y esos días hábiles pues también van a ser relativos cuando, como lo vimos anteriormente, son víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, por ejemplo, pues vamos a ver que vencidos esos 30 días, el fiscal puede solicitar la apertura del incidente, luego entonces es claro que ya habrán transcurrido esos 30 días, o cuando se trata de lo denominado en el artículo 197 del Código de Infancia y Adolescencia, pues vamos a tener también que ese término se amplía en el sentido de que la apertura por parte del defensor de familia o de oficio, pues va a ser con posterioridad al transcurso de esos 30 días que tendrían los representantes legales para abrir el incidente. Esto entonces hay que tenerlo en cuenta, digamos, antes de fijar esa fecha para convocar al inicio de la primera audiencia. Volviendo entonces al trámite, sería el reconocimiento de la víctima, y en este caso pues obviamente podríamos establecer que pues la víctima tendría que acreditar que en efecto la conducta delictiva le afectó y le ha generado un daño. Dentro de la demanda, el incidentante le vamos a dar, digamos, el uso de la palabra para que formule oralmente la pretensión. Como lo decía anteriormente, lo ideal es que se presente demanda escrita como una buena práctica para poder cargar traslado a la contraparte previo a la citación de la audiencia. Se concede el uso de la palabra entonces a este incidentante para que formule esa pretensión, que obviamente tiene que establecer cuál es el daño que sufre, cuál es el objeto o qué es lo que quiere como indemnización. Y en este caso también pues hay una invitación a que no solamente pensemos que los perjuicios que se deben indemnizar son los meramente patrimoniales, o que lo único que puede buscar la víctima es un resarcimiento a través de dinero o de bienes. Pues realmente también existen un gran canon, un catálogo de órdenes que pueden igualmente darse para efectos de la indemnización, como el esclarecimiento, por ejemplo, unas disculpas públicas, un sometimiento a algún tratamiento por parte del demandado. Digamos que pueden haber muchas más órdenes o muchas más pretensiones que tiendan a formularse para la reparación integral, que no necesariamente tiene que ser pecuniaria. El juez entonces, escuchada esa demanda, esa formulación oral de la pretensión, va a proceder a estudiar su rechazo o inadmisión. En este caso, sí hay que dejar claro que no se admiten excepciones previas o el trámite como tal de excepciones previas. Esto lo estableció la Corte desde el auto AP 2865 del 2016. Es decir, si existe alguna inconformidad por parte del demandado, del solicitante, pues él sí puede pedir que se analicen situaciones como, por ejemplo, sería que ya existe una transacción entre los sujetos procesales, que ya existe una reparación pecuniaria, que ya se ha hecho alguna indemnización de perjuicios. El demandado lo puede proponer. Lo que dice la norma o lo que dice la Corte Suprema es que a esto no se le debe dar el trámite de una excepción previa, sino pues simplemente se va a invocar lo que en civil se constituiría como una excepción previa, y el juez procederá simplemente a pronunciarse frente a si se estructura o no. ¿Cuándo se puede dar el rechazo? El rechazo del incidente de reparación se puede dar, por ejemplo, por falta de legitimación, es decir, no demuestra la calidad de víctima, por pago de perjuicios, en caso de que sea la única pretensión una indemnización, por ejemplo, de carácter pecuniario, y se demuestre por parte del demandado que ya existe un pago de esos perjuicios, pues el juez deberá rechazar la propuesta de incidente. También por caducidad de la acción, es decir, porque se haya presentado con posterioridad a los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria del fallo condenatorio, con excepción obviamente de los casos que les dije anteriormente, o porque la sentencia condenatoria no esté ejecutoriada. También pueden existir casos en los cuales el incidentante, pues, digamos que haga la solicitud de incidente de reparación mucho antes de que exista, digamos, ya la ejecutoria de la sentencia.
Este rechazo entonces es apelable en el efecto suspensivo conforme lo establece el artículo 90 del Código General del Proceso. Aquí ya vamos a empezar a ver unas normas del Código General del Proceso que van a empezar a, digamos, llevar o llenar algunos vacíos que tiene la norma procesal penal. Viene entonces el trámite de la conciliación, es decir, si admitimos como tal ya la petición del incidentante, ya corriéndole traslado de esa pretensión al condenado y al llamado en garantía o al asegurador si fue convocado a esta audiencia, vamos entonces a la etapa de conciliación. En esta etapa de conciliación vamos a revisar lo que tiene que ver con la Ley 640 del 2001, que regula algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta en la conciliación, es decir, se tiene que ilustrar a las partes sobre el alcance y límites de esa audiencia, motivarlas a que presenten fórmulas de arreglo. Recordemos que en este caso pues no se podría acusar al juez de algún tipo de prejuzgamiento o algún tipo de parcialización si de manera proactiva digamos que presenta fórmulas de arreglo. Digamos que siempre se ha llevado como un debate de cómo puede el juez presentar esas fórmulas de arreglo sin parcializarse, pero realmente este es precisamente una de las principales labores que tiene el juez, sentarse y revisar cuál es la posibilidad de acuerdo y cuáles son esas posibilidades de terminar anticipadamente el proceso vía conciliación a través precisamente de formular esas propuestas de arreglo y de ponerlas a consideración de las partes. También se tiene que hacer una ilustración sobre la justicia restaurativa, esto es como les venía diciendo anteriormente, es precisamente como tratar de arreglar ese tejido social roto. No se trata solamente del pago de una suma de dinero, sino también de realizar ese proceso restaurativo entre la víctima y el sentenciado, tratar de indicarle que no es solamente esa condena, sino también es precisamente por lo menos un compromiso, una garantía de no repetición, la expresión sincera del arrepentimiento y de las disculpas que le puedo ofrecer a la víctima. Digamos que hay muchísimos más aspectos restaurativos que se pueden llevar a cabo dentro de estos procesos. Por ejemplo, pensemos en un proceso de violencia intrafamiliar donde se pueda, por ejemplo, por parte del sentenciado, el agresor, pues someterse a algún tratamiento para efectivamente tratar, digamos, de superar lo que dio origen a esos comportamientos agresivos. Entonces, digamos que lo importante de esto es ilustrar a las partes que tienen en sus manos la posibilidad de arreglar el conflicto a través de fórmulas que deriven de ellas mismas o del juez. En este caso, tenemos que tener en cuenta sí una limitación que no está en el artículo 27 de la ley 1719 del 2014 en los casos de violencia sexual con ocasión de un conflicto armado. No puede ser objeto de conciliación medidas de restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. Y en los delitos de violencias basadas en género también tenemos que tener presente la ley 1257 del 2008, literal K, en donde nos establece precisamente que la víctima puede decidir o no si quiere ser confrontada con su agresor. Es decir, en este tipo de delitos tenemos que tener muy presente o tenemos que tener muy claro que es la víctima finalmente la que decide si quiere ser sometida a esa confrontación con el agresor y por tanto, digamos, no podríamos en ese orden de ideas si la víctima no quiere forzar una audiencia de conciliación bajo esas consideraciones. Si se logra conciliar en esta audiencia, pues terminaría allí el proceso. Lo que las partes concilien, pues se tendría en el acta de conciliación, se consignaría allí la conciliación y pues esta prestaría mérito ejecutivo conforme a la disposición del artículo 422 del Código General del Proceso. En esto sí quiero dejarles algo de pronto
para las personas, jueces o auxiliares que realicen este tipo de actas en conciliación, pues que tengan muy claro también lo que tiene que ver con que la obligación pues dentro del acta de conciliación pues tenga suma claridad, que se fije una fecha exacta, por ejemplo, para el cumplimiento, si es el pago de dineros, es decir, tenemos que tener muy presente que dentro del acuerdo conciliatorio se plasme una obligación clara, expresa y exigible, que no dé lugar a inequívocos y que en efecto pues pueda prestar mérito ejecutivo con posterioridad, porque si hacemos un acta de conciliación que de pronto se presente para ambigüedades o que no tenga una fecha de cumplimiento clara, pues vamos a tener problemas también a la hora de que la víctima pueda pues solicitar su cumplimiento ejecutivamente. Si hay conciliación parcial, pues obviamente vamos a tener que el trámite se va a dividir como en dos. Vamos a irnos por un lado lo que esté conciliado y nos vamos a continuar con el proceso por el lado de lo que no esté conciliado. Aquí es donde sucede uno de los primeros matices que se puede llevar a cabo en la audiencia. El inciso final del artículo 103 nos establece que si no hay conciliación se va a citar audiencia dentro de los 8 días siguientes. Si bien ni el artículo 103 ni el artículo 104 nos trae una audiencia para el decreto de pruebas, una audiencia intermedia, interpretaciones como la que hace el doctor Nelson Saray en su libro, lo que les comentaba, era que él sí divide como una tercera audiencia, que la denomina audiencia del inciso final del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal. A efectos, o para él, esta audiencia tendría como finalidad nuevamente intentar una conciliación, y que el juez, si no se da esa conciliación, le conceda el uso de la palabra al demandado para que realice o solicite las pruebas que él quiera que se le decreten en su favor, y en esa audiencia se haría lo que tiene que ver con el decreto de pruebas y se resolvería mediante auto interlocutorio lo que tiene que ver con las pruebas. A efectos, entonces sería en este caso, digo yo, como una audiencia parecida a la audiencia preparatoria, en donde se van a solicitar pruebas y se va a hacer el decreto de las mismas. Disculpan un momento, a cerrar un poquito la ventana que estoy escuchando como mucho ruido y ya continúo. Disculpen, ya vuelvo con ustedes. Bueno, continuando entonces, ese sería, digamos, uno de las posibilidades. Esto es realizar una tercera audiencia donde se lleven a cabo algunas de las etapas que en mi presentación la voy a tener como etapas que se realizan en la segunda audiencia. Vuelvo y les repito, ya es como cuestión de criterio, porque en realidad el Código de Procedimiento Penal como tal no tiene una, digamos que no dirime si existen 2 o 3 audiencias. Si ustedes ven la lectura del 103 y del 104, diera a entender que se realiza el incidente en 2 audiencias. Sin embargo, pues la interpretación que tiene el doctor Nelson Saray, que expone en su libro, pues también sería viable. A efectos, pues, digamos, se intentaría entonces un trámite en 3 audiencias y en la mitad de la cual se trataría todo lo que tiene que ver con el decreto probatorio. De todos modos, como les decía al inicio, yo me estoy basando más que todo es como en el modelo que trae la OPTAD y la USAID del modelo operativo de las audiencias. Entonces, yo lo voy a tomar como un incidente desarrollado en 2 audiencias. ¿Qué contendría entonces la segunda audiencia? Vamos a tener una audiencia donde se intentaría nuevamente la conciliación. Ese, digamos, que sería el inicio de la audiencia.
Y si no se puede llevar a cabo conciliación, haríamos entonces el ofrecimiento de prueba al incidentado, del incidentado, perdón. En este caso entonces, pues el condenado, el llamado en garantía o la aseguradora pues tendrían que presentar las pruebas o solicitar las pruebas que pretendan, digamos, para efectos de ejercer su derecho de defensa. En este orden de ideas, pues nuevamente se deja la salvedad de que acá no se debate responsabilidad penal, entonces no hay lugar a decretar pruebas que intenten demostrar que de pronto el sentenciado no cometió el hecho o que su participación no fue la que fue declarada en la sentencia, porque en este caso pues ya operaría la cosa juzgada, en tanto que la responsabilidad penal ya estaría resuelta en la sentencia condenatoria. Pueden existir pruebas de oficio, digamos que como el sistema probatorio en el incidente de reparación integral va regido por las normas del Código General del Proceso, tendríamos que la respuesta es positiva, es decir, el juez tiene iniciativa probatoria y si ve que las partes han dejado de lado un tema de prueba que se requiere, pues el juez tiene el deber de decretar la prueba. En este caso podemos consultar entre ellos el auto AP 676 del 2020, donde la Corte Suprema pues nos habla precisamente de que ese decreto, de que pueden existir pruebas de oficio. Adicional a ello, entonces, si proceden recursos contra esas decisiones, tendremos entonces que contra el auto que niegue una prueba procederá el recurso de apelación en el efecto devolutivo, y en contra del auto que decrete como tal una prueba, pues no existe ningún tipo de recursos por principio de taxatividad. Esto por cuanto si ustedes miran el Código General del Proceso, ahí están enlistados también los autos que son objeto de apelación y entre esos no está el auto que decreta pruebas. Bueno. Dentro de la siguiente entonces actividad sería la práctica de pruebas, las cuales, vuelvo y se repite, inician con o se realizan a través del Código General del Proceso. Dentro de ellas, espérenme que creo que se está repitiendo. Dentro de las cuales pues voy a resaltar algunas de ellas, por ejemplo el juramento estimatorio, que está regulado dentro del artículo 206 del Código General del Proceso, nos habla de cuando solicitemos la indemnización de perjuicios patrimoniales, pues debemos presentar un juramento estimatorio donde se discrimine cada rubro, donde se señale, por ejemplo, que tenemos por daño emergente, por lucro cesante, mejoras, frutos, es decir, digamos cuánto equivale a cada uno, y obviamente esa estimación de esos perjuicios pues tiene que tener un soporte, tiene que, digamos que la persona tiene el deber de explicar de dónde sale cada rubro, si tiene dictamen pericial que de pronto tenga, digamos, como sustento ese juramento estimatorio, pues deberá aportarlo, y como lo dije, digamos, al inicio, si el incidente de reparación integral se presenta por escrito, pues debe estar allí el juramento estimatorio, si no, deberá verbalizarlo también cuando se le dé la oportunidad en la primera audiencia. La prueba testimonial, vamos a ver que está regulada en el Código General del Proceso, del artículo 208 a 255. En este caso, va a ser diferente esta práctica del testimonio a como se hace en el procedimiento penal ordinario, porque las preguntas o digamos el primer interrogatorio lo va a hacer el juez. El juez, una vez le toma juramento al testigo, le va a explicar al declarante cuál es el objetivo de la diligencia y de su citación y le va a pedir como primera cuestión que haga un relato sobre los hechos.
Después de que este testigo termine como ese relato, digamos, ya espontáneo, va a ser el juez quien tenga la palabra para interrogar primero, de manera que esto difiere un poquito, difiere pues obviamente del trámite del procedimiento penal, toda vez que el juez pues en el procedimiento penal pues no va a ser quien interrogue primero, sino va a hacer simplemente unas preguntas de, digamos, de generales de ley, a tomar el juramento. En este caso, como las reglas del Código Penal del Proceso, el juez es el primero que va a interrogar y luego si viene el interrogatorio o las preguntas que va a hacer cada uno de los sujetos procesales. En este caso, tengamos en cuenta que el juez, incluso cuando terminen ese interrogatorio cruzado, puede volver a preguntar, o sea, el juez puede interrogar en cualquier momento al testigo. El testigo también va a tener la posibilidad de aportar documentos. En este caso no hay la limitación que existe, digamos, en el Código de Procedimiento Penal, cuando nos indica que las pruebas, por ejemplo, las pruebas documentales, pues son aquellas que vienen decretadas desde la audiencia preparatoria. En el procedimiento penal, pues es inconcebible que un testigo traiga un documento que no fue previamente sujeto a descubrimiento, ofrecimiento y decreto por parte del juez. En este caso, el Código General sí plantea la posibilidad de que el testigo aporte documentos que tengan que ver con su declaración y que sirvan como soporte a la misma. Claro que esto no quiere decir que no haya contradicción por parte de los sujetos procesales frente a ese documento, porque obviamente pues ellos tienen las mismas posibilidades de ejercer esa contradicción del documento, toda vez que el testigo pues está ahí rindiendo la declaración. Entonces allí pues será el momento de efectuar preguntas que tengan que ver o que intenten controvertir el contenido de ese documento. La prueba pericial está regida por los artículos 226 a 235 del Código General del Proceso. Vamos a ver que los requisitos mínimos de la prueba pericial están en esa norma. El Código General nos trae un listado de cuáles deben ser los puntos que debe abordar el dictamen pericial, es decir, no es solamente la experticia, sino que el perito tiene que traernos una relación, por ejemplo, de otros dictámenes que haya ofrecido en otros procesos, de su experiencia profesional, de los métodos, digamos la metodología que usó para traer las conclusiones al peritazgo. Digamos que vamos a traer un peritazgo que tiene, digamos, unos fundamentos y unos requisitos mínimos. El traslado de este peritazgo incluye la posibilidad de pedir que el perito comparezca o de traer un dictamen que contradiga aquel. En este caso, yo sí quiero dejar sentado entonces que es diferente en el procedimiento penal, porque en el procedimiento penal tenemos que la prueba pericial prácticamente se vuelve prueba pericial cuando el perito comparece al juicio oral y realiza la exposición, digamos, de las conclusiones de su informe. En el caso del Código General del Proceso, no. Perfectamente la prueba pericial puede aducirse y si ninguna de las partes pide que el perito comparezca a audiencia y si el juez no lo considera necesario, la prueba pericial se puede tener como válidamente presentada sin que el perito comparezca a audiencia. Eso sí tiene una excepción y es que cuando el dictamen es decretado de oficio, el perito siempre debe comparecer a la audiencia. También cuando se pide que el perito comparezca a audiencia a rendir declaración y aquel no lo hace, es como si la prueba pericial no se hubiese presentado, es decir, no puede ser valorada por el juez. También tendremos unas presunciones que aplican para el dictamen pericial en materia del Código General del Proceso y es que si la contraparte no colabora o no presta su apoyo para que se realice esta prueba pericial, pues puede incurrir en una imposición de multa e incluso una presunción en su contra por no permitir el desarrollo de esta prueba pericial. En ese orden de ideas, pues vemos que hay varias, digamos, diferencias en cuanto a la prueba pericial. ¿Qué considero aquí que puede ser un tema problemático? ¿Cómo abordar el traslado del dictamen cuando la parte que lo aduce es el demandado? Recordemos que si nos apegamos al modelo de audiencias que trae el Código de Procedimiento Penal y
estos de pronto modelos que nos traen algunos publicaciones, pues vamos a ver que dentro de la misma audiencia en que el demandado presenta las pruebas es la misma en la cual se decretan. Luego, no habría allí un suficiente término de traslado del dictamen, porque recordemos que en Código General del Proceso el dictamen permanece, digamos que se le corre traslado a la parte y durante 3 días la contraparte puede decir sí, pide que el perito comparezca a la audiencia o trae su propio dictamen. Entonces, en este caso, yo considero que si la parte incidentante quiere contradecir un dictamen que haya presentado, ya sea el demandado, la aseguradora o el llamado en garantía, se debería darle posibilidad por parte del juzgado de aplazar la diligencia o suspenderla a efectos de que se le corra el respectivo traslado y se le dé la oportunidad al incidentante de definir si quiere pedir que el perito comparezca o traer un contradictamen frente al objeto de prueba. Esto, como les digo, digamos, no está reglado ni está escrito en el código, pero sí es bueno de pronto dejarlo claro porque hay, digamos, ciertas garantías fundamentales y sobre todo en el procedimiento probatorio que se deben respetar, y si la norma no ha contemplado un trámite especial, yo creo que sí está en la labor del juez poder realizar una ponderación de garantías y tratar de buscar una solución que obviamente se compadezca con los derechos de contradicción, tanto del demandado como el demandante. Es decir, también existe la posibilidad de que al demandado se le dé, por ejemplo, la oportunidad, si así él lo pide, de realizar una contestación, por ejemplo, por escrito, o de solicitar término para poder él también realizar otra prueba pericial. En tanto a la prueba documental, vamos a ver que está reglada en el artículo 243 a 274 del Código General del Proceso. En este caso no se requiere testigo de acreditación para aportar la prueba documental, diferente pues en el caso del procedimiento penal, que tenemos que los documentos de carácter privado pues iban a necesitar un testigo de acreditación. Aquí, independientemente del carácter privado o no, la prueba documental puede ser allegada por la parte directamente en el trámite, obviamente, del ofrecimiento de prueba, y por tanto no se va a requerir ningún testigo de acreditación. Ya finalmente vamos a ver que una vez practicadas las pruebas conforme las reglas que establecería el Código General del Proceso, vamos entonces a escuchar los alegatos de las partes. Recordemos entonces que en este caso tanto la víctima como el demandado, como el llamado en garantía y el asegurador tienen los mismos derechos para alegar de conclusión. Se emite sentencia. Aquí yo lo dejo como oralmente porque entiendo que la norma, cuando en el artículo 104 nos establece que es la audiencia de pruebas y alegaciones, nos dice también que se deberá dictar sentencia. Entonces yo considero que si en esa misma audiencia es que se va a practicar la prueba, pues el juez lo más probable es que no vaya a llevar la sentencia por escrito en ese momento porque aún no se han practicado las pruebas. Entonces aquí habrían dos opciones. Lo que yo hago en mi práctica es yo lo que hago es dictar la sentencia oralmente. Hago pues el receso respectivo y lo tomo pues como lo hacen, como lo hacemos en materia civil, y esto es simplemente pues ya hago la valoración de las pruebas y emito la sentencia oral dentro de la misma audiencia estipulada en el artículo 104, es decir, después de que escucho alegatos, dicto sentencia. Sin embargo, pues hay otros funcionarios que prefieren dejar el trámite de la sentencia para una nueva citación de audiencia y realizan la sentencia pues escrito y dan una audiencia de lectura de sentencia, lo cual también es perfectamente válido. Si bien digamos que esa audiencia de lectura de sentencia no la prevé el código, no la tiene dentro del trámite, como lo digo, hay muchos vacíos que para mí pues pueden suplirse siempre y cuando pues se respeten los derechos de las partes y de los sujetos procesales. Entonces creo que no habría ningún problema en hacerla escrita y hacer pues la audiencia de lectura de sentencia. En materia de recursos, la apelación pues se surta ante el Tribunal Superior o ante la Corte Suprema, dependiendo de quién esté ejerciendo la primera instancia del incidente de reparación.
Por ejemplo, en casos de justicia y paz, segunda instancia, la apelación se surtiría ante la Corte Suprema de Justicia, o si es un incidente de reparación integral de un caso donde conozca primera instancia el Tribunal Superior, pues lo conocería la Corte Suprema. En los demás casos, incidentes de reparación fallados por jueces municipales o por jueces penales del circuito, pues se fallaría la segunda instancia el Tribunal Superior. En este caso, sí, la Corte ha dicho, a través de auto AP 4461 del 2019, que esa apelación o la interposición de recurso de apelación se tramita conforme el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal. Esta aclaración se hace porque realmente en la práctica habían tribunales que realizaban el trámite del Código General del Proceso para la apelación de la sentencia. Esto es, le exigían al apelante que realizara los reparos a la decisión en audiencia o entre los 3 días siguientes a ella, y que la sustentación del recurso de apelación se hiciera directamente ante el superior, en audiencia que debía convocar el superior para el efecto. Pero digamos que en ese auto la Corte Suprema sí deja claro que no se puede realizar el trámite del Código General del Proceso, y que para calcular los términos de interposición y sustentación del recurso tendríamos que ir al artículo 179 del Código de Procedimiento Penal. Esto es, pues, se puede sustentar en audiencia o entre los 5 días siguientes a la emisión de la misma. Para casación, vamos a ver que el trámite pues, va a ser igual que de procedimiento penal, pero la observancia frente a las normas que regulan la casación civil y que limitan las causales y la cuantía va a ser por el Código General del Proceso. Esto conforme a múltiples pronunciamientos, el último de ellos, el AP 067 del 2021, la Corte entonces nos dice que en términos de casación se rige por las normas del Código General del Proceso, y allí hay una limitación para acceder al recurso de casación y está en clave de cuantía, es decir, si tiene que tener una cuantía específica para poder acudir a casación. Luego entonces vamos a tener una limitación que no teníamos en el procedimiento penal ordinario. Eso por ahora es, digamos, lo que les tenía preparado como los aspectos prácticos del incidente de reparación integral.